Muy buenas noches, que la paz de nuestro Señor, la gracia de nuestro Señor sea en sus vidas. Qué bendición volvernos a encontrar, qué bendición poder abrir nuevamente la palabra y dar una mirada al libro de Nehemías. Siempre le dejamos allí el deseo, ¿no? El ánimo para que usted continúe indagando, profundizando, escudriñando las escrituras para su edificación. Así que nos corresponde dar una mirada a este hermoso libro de Nehemías. Hoy estaremos en el capítulo 7 y es un capítulo extenso, tiene 73 versículos, así que no vamos a ir por sobre todos los versículos, pero vamos a ir en unas secciones pero muy alentadoras, pero muy importantes. Así que no sin antes pedirle al Señor sabiduría y bendición de lo alto. Señor, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad. Nos presentamos, Señor, delante de ti, pidiendo, Señor, que tú nos des la sabiduría, que tú nos des, Padre amado, el discernimiento y que nos des por sobre todas las cosas, Señor, la capacidad de aplicar y de vivir tu palabra. Bendice a tu pueblo, sostén a tu pueblo, levanta a tu pueblo, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El capítulo 6 estuvimos viendo las distracciones, los peligros, las acechanzas, cómo evitarlas y cómo sobreponernos y avanzar, ¿no? Para completar, para cumplir con la obra, el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Las distracciones están por doquier y nosotros tenemos que tener la constancia, tenemos que tener el coraje de sobrellevar, sobreponernos y avanzar en medio de cualquier distracción. Pero hoy llegamos a este capítulo 7 y nos damos cuenta que la obra ha sido ya prácticamente completada en un tiempo récord, ¿no? Lo leímos en el versículo 6, en 52 días, ¿no? Pero no estaba hecho todo el trabajo, tenía que seguir avanzando, había secciones, había áreas, ¿no? Que había que continuar en el empeño de reconstruir. Pero este capítulo 7, interesantemente, pasa de el capítulo 6 de la reconstrucción física de las piedras, ¿no? De la obra, a la reconstrucción o la organización ya de personas, del pueblo de Dios, ¿no? Y quizás esta tarea sea más difícil que trabajar con piedras o madera o algo, ¿no? Siempre nos encontramos grandes dificultades cuando trabajamos con personas, pero qué precioso que trabajar con personas que pertenecen al pueblo de Dios, pues es también una tarea maravillosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que por lo tanto, este capítulo comienza entonces, capítulo 7, verso 1, diciendo: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados entonces porteros, cantores y levitas, ¿no? Entonces vemos que en este comienzo ya los muros, las puertas están reconstruidas, estaban reedificadas. Ahora viene el momento de reconstruir el pueblo de Dios y entonces hay un plan, hay una estrategia, hay un orden, ¿no? Tenemos allí los porteros. Estos porteros entonces básicamente lo que hacían era resguardar o proteger al pueblo de Dios. Y eso quiere decir entonces que no había por qué bajar la guardia. El enemigo sigue acechando. Ya vimos que externamente habían burlas, persecuciones, amenazas y aún estrategias
para eliminar a Nehemías, ¿no? Y a los líderes. Por lo tanto, ahora adentro no había ninguna razón por la cual relajarse y por la cual entonces descuidarse, ¿no? Había que estar también atento, dispuesto, y para eso están los porteros. Así que no basta solo con reconstruir, hay que cuidar lo que se ha reconstruido. Quizás su vida, quizás en su hogar, quizás en su matrimonio ha avanzado, ha vencido dificultades, ha vencido problemas. En su vida de oración ya ha avanzado, ha comenzado a reconstruir en el estudio de la palabra, ya se ha animado a venir a los discipulados, los estudios bíblicos, está creciendo. Entonces es momento para reafirmar y no descuidar, ¿no? Y no abandonar lo que se ha reconstruido, el tiempo que se ha avanzado, las tareas que se han completado, y para eso entonces están allí los porteros. Pero también dice que había cantores, ¿no? Los porteros se encargan de la parte física, los cantores se encargan de la parte de la adoración, ¿no? Y eso no quiere decir de ninguna manera que los porteros no adoraban, sino que tenían la tarea de dirigir la adoración, pero todos al unísono, adorando entonces al Señor. Y también tenemos entonces los levitas, que los levitas básicamente eran los que daban la instrucción de la ley, la instrucción de la palabra, ya llegando a la instrucción, a la mente. Todas las áreas del pueblo estaban siendo cubiertas, la parte de la protección física, la parte del espíritu, de la adoración, y también la parte de la mente, ¿no? De la instrucción que se daba para hacer una adoración conforme a lo que Dios había estipulado, conforme a lo que Dios había ordenado, ¿no? Ahora, vemos que hay que proteger ya lo que se ha reconstruido, ¿no? Y Nehemías no da nada por sentado, ¿no? Mira, el verso 3 dice: y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Él no daba nada por sentado, tenía todo planificado, bien organizado, era un estratega, ¿no? Y había previsto cualquier posibilidad en la cual el enemigo pudiese inmiscuirse, atacar, ¿no? Y por lo tanto los horarios, los turnos, los lugares, todo estaba bien previsto. Y así debe ser también en nuestra vida espiritual, ¿no? Nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de estudio de la palabra, nuestro tiempo para salir a evangelizar, también el lugar ideal, el momento adecuado, todo debe estar entonces bien pensado, bien estructurado, para avanzar en lo que se ha reconstruido, seguir reconstruyendo, cuidar lo que se ha logrado, ¿no? Cada uno, entonces, según su capacidad, ¿sí? Vimos allí, había cantores, había porteros, había levitas, ¿no? Ya por ejemplo, podemos ver en el verso 39, había sacerdotes, en el verso 43 levitas, el verso 44 repite cantores, el verso 45 repite porteros, el verso 46 sirvientes del templo, el verso 57 los hijos de los siervos de Salomón. Así que cada quien tenía una función específica, la persona correcta en el momento correcto, en el lugar correcto, haciendo la tarea, contribuyendo entre todos para así terminar, avanzar y seguir cuidando lo que se ha logrado, ¿no? Cada uno estratégicamente ubicado, ¿no? También podemos ver, ¿no?, que tenemos que asegurarnos de tener una ayuda confiable, ¿no? Nehemías le habla, ¿no? ¿A quién le habla? Dice el verso 2. Mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Así que era el jefe de la fortaleza,
Hananías, y Hananí era su hermano, pero vean cómo los describen, ¿no? Eran personas confiables. ¿Por qué eran personas confiables? Dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, tenía integridad, y esa integridad era producto de el temor que tenía de Dios. Eran militares, ¿sí? Y por eso habían peleado algunas batallas, habían enfrentado enemigos, pero siempre tenemos que recordar que cuando le tememos a los hombres es porque no guardamos el temor de Dios, pero cuando guardamos el temor de Dios, entonces no le tememos a nadie, no le tememos a ningún enemigo, ¿no? Es el temor de Dios, es el respeto a Dios, es la honra a Dios. Y estas personas eran confiables, se les podía delegar tareas importantes, se le podía delegar una función específica, se le podía delegar tiempo, se le podía delegar entonces responsabilidades que pudiesen tomar y así contribuir, ¿no?, en el cuidado de lo que se había logrado. Qué importante entonces es eso. También, mis amados, debemos de continuar construyendo, ¿ok? No hay espacio para abandonar, no hay razón para detenernos, no hay posibilidades de dilatar o de posponer lo que tenemos que hacer. Aquí hay algo interesante y quiero que usted preste mucha atención. Dice el verso 4, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Entonces había mucho espacio, había poca gente, y esto presentaba entonces una gran dificultad. Había el deseo de que personas del pueblo de Dios se continuaran añadiendo y continuaran entonces poblando y así resguardando entonces los muros, la ciudad, ¿no? Y se presenta entonces siempre hay espacio para más. Si usted llega a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde está bajo la guía, dirección, la sabiduría del Espíritu Santo, entonces siempre hay espacio para crecer, siempre va a haber ministerios que desarrollar, siempre va a haber áreas en las cuales contribuir. Pero hay algo importante, es el deseo de seguir creciendo, pero no se puede crecer a cualquier precio. No se puede crecer de cualquier manera. No es el hecho, la razón de llenar un lugar o funciones por tener las funciones y ver un lugar lleno. ¿Qué es lo que hace entonces aquí Nehemías por instrucción del Señor? Dice el verso entonces 5, dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. ¿Qué es lo que hace entonces? Llamar, convocar al liderazgo y ver entonces las genealogías, ¿no? Este libro tiene, este capítulo es prácticamente una copia de el libro de Esdras. Pero ¿por qué está entonces tan detallada este registro de personas? Porque para Dios es importante las personas, porque Dios cuenta. ¿Por qué? Porque para Dios las personas cuentan. Y esto es muy, muy importante. Esto también nos traza la genealogía, ¿sí?, de la tribu de Judá específicamente, porque de allí vendría el Salvador. Era importante que esos registros quedaran para atestiguar el linaje de nuestro Señor, la descendencia de nuestro Señor desde el rey David, ¿no? Y dice entonces el verso 6, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Y comienza entonces a hablar detalladamente de esta genealogía de estas personas, ¿no? Pero, mis amados, no es crecer a cualquier precio. Cuando se comienza entonces a mirar la lista de la genealogía, se encontró con una situación. Y la tenemos entonces en el verso 64, o básicamente primero el 61 dice, y estos son los que subieron de Tel Melá, Tel Harsá, Kerut, Adón, Oiner, los cuales
no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, ni eran de Israel. El verso 64 dice, estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron excluidos del sacerdocio, ¿no? Qué importante es entonces este pasaje, porque no era llenar posiciones sin cumplir los requisitos que tenía la palabra de Dios. Dice el verso 4 que Nehemías dice que Dios puso eso en su corazón, ¿no? Entonces tenía el discernimiento espiritual de la dirección de Dios para hacer las cosas conforme al deseo de Dios. Pero esas direcciones no quedaban en el plano de lo subjetivo o lo emocional. ¿Por qué? Porque Esdras conocía la Escritura. Así que tenía entonces la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios puso eso en su corazón, pero lo llevó entonces a lo que Dios ya había estipulado en su palabra, ¿no? Por eso es que el verso 65 dice, y les dijo el gobernador, en este caso Nehemías, que no comiesen de las cosas más santas hasta que, esto es importante, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim, para entonces así cumplir la forma, la manera que Dios había establecido. Así que es guiado, ¿no? Tiene esa percepción de que Dios había puesto eso en su corazón, pero eso lo lleva entonces a la Escritura para confirmar, ¿no?, que no es simplemente algún tipo de emoción momentánea, sino confirmar de que la dirección que le está dando y está sintiendo en su corazón proviene de Dios, ¿no? Y esto es algo muy, muy importante, sobre todo en estos días donde Dios le habla a todo el mundo, pero no tiene nada que ver con lo que Dios ha manifestado, ha ordenado, ha prescrito en su palabra, ¿no? Por lo tanto, fueron empadronados, ¿no? Y algunos, pues, entonces fueron excluidos, ¿no? Y hoy en día, ¿no?, en medio de este mundo inclusivo, eso sería algo verdaderamente trágico, ¿no? Donde están rechazando, no es un asunto de rechazar de una manera cultural, es simplemente obedecer al orden que Dios ha establecido, ¿no? Y Nehemías tenía mucho cuidado en ese sentido. Él entendía que era el plan de Dios y él entendía entonces que estaba ya prescrito en la palabra de Dios. Ahora, todos importan, sí. Algunos pues no estaban capacitados para servir en el área del sacerdocio, como levitas, ¿sí? Pero todos importaban. Es importante ver entonces el verso 66 y dice, toda la congregación junta era de 42.370, ¿no? No era 42.000 y algo, no era aproximadamente 42.000, no era 42.000 y unos más, no, era una cifra exacta. ¿Por qué? Porque para Dios todos cuentan. Por eso está en la lista de los nombres. Cada uno, Dios conocía sus nombres, Dios conocía sus trasfondos, y para Dios cada uno contaba, cada uno importaba. Y así debe ser entonces también en los ministerios que dirigimos, en las congregaciones donde servimos. Cada persona cuenta, pero cada quien entonces en un orden debido, en una posición según sus capacidades y según su llamado, ¿no? Qué importante entonces es entender esto. No hay desechables, no hay si son hijos de Dios, son renacidos por la sangre del Cordero, son útiles. Dios les ha dado talentos, les ha dado dones y son necesarios, importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ya para finalizar entonces, tenemos que avanzar, ¿no?, hacia otras metas. Se ha logrado entonces los muros, se ha logrado las puertas, ahora se está trabajando en la organización de las personas, de los ministerios. Así que en el reino de Dios siempre hay que seguir avanzando, siempre hay metas, siempre hay terreno que conquistar. No hay posibilidad entonces para pensar en estancarse, en detenerse,
¿sí? Ni mucho menos pensar en el pragmatismo de solamente hacer algo porque funciona. Debemos de pensar es que lo que hacemos debe ser dentro del propósito de Dios que honre y glorifique a nuestro Señor. Y para eso entonces los líderes dan el ejemplo, ¿no? Los líderes dan el ejemplo. El verso 70 dice, y algunos de los cabezas de las familias dieron ofrendas para la obra, ¿no? Las cabezas de familia. Pero menciona, fíjense, menciona el gobernador. ¿Quién era el gobernador? Nehemías. Y dice que Nehemías, siendo el líder, el gobernador, dice, dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Así que él no estaba allí para aprovecharse del pueblo, él estaba allí para bendecir al pueblo. Él no estaba allí para aprovecharse de la obra, él estaba allí para contribuir con la obra. Y esta es una característica muy, muy importante que siempre debemos de ver en aquellos que dicen ser llamados, están dirigiéndose, algún tipo debe dar el ejemplo, ¿no? Debe contribuir también y debe entonces de colaborar en lo que sea necesario en cualquier área de necesidad en la vida de la iglesia local o del ministerio, o aún también ejemplo como familia, porque el verso 71 dice, los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y no solamente los líderes, no solamente las cabezas de familia, sino que el resto del pueblo conforme a su capacidad, dice el verso 72, y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. ¿Y cuál fue el resultado entonces? Había paz, había armonía y seguían avanzando, no llegaron a un letargo, sino que deseaban seguir conquistando y deseaban seguir reconstruyendo, y en la medida en que seguían reconstruyendo, entonces cuidaban lo que ya estaba construido. Termina diciendo el verso 73, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades, ¿no? Qué precioso. Todos colaboraron y todos continuaron avanzando. Estaban entonces en sus ciudades. Que el Señor nos ayude, que lo que hemos avanzado, lo que usted ha avanzado, lo que usted ha podido reconstruir en su vida familiar, en su vida espiritual, en su vida de servicio en una iglesia local, que lo cuide, que lo guarde, que lo atesore, pero que no se detenga, sino que continúe avanzando, continúe confiando en el Señor, continúe colaborando, y ahí entonces usted pueda habitar confiadamente en la presencia del Señor, aún en su cama, como dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, nos haces vivir confiados. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Nehemías. Gracias, Señor, por ese ejemplo tan precioso que nos das, que nos anima, que nos motiva para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu instrucción. Gracias por tu dirección. Bendice a tu pueblo, sostén a tu pueblo y anima a tu pueblo para que sigan creciendo, avanzando y reconstruyendo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, como cada miércoles, una mirada al libro de Nehemías. Este libro es fantástico, maravilloso. Cada vez más nos sumergimos, ¿no?, en la vida de este personaje y en la historia del pueblo de Dios. Estamos llegando ya a la mitad de este capítulo y de este libro, y de la misma manera cada domingo, domingo de celebración, de júbilo, de alegría, adoramos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y también nos exponemos a la poderosa palabra de Dios. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.